Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Bienvenidas, bienvenidos a Desiguales, 8 de la noche por la televisión pública. Ojalá hayan tenido un buen transcurrir de lunes en el arranque de semana, ni más ni menos. Bueno, hoy en Desiguales vamos a trabajar sobre dos temas en particular que nos parecen, con Lucila, con la producción, son los temas más trascendentes de este rato. Primero, hoy el presidente de la Nación, Alberto Fernández, salió a discutir un borrador del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional o de la letra chica o de todos aquellos elementos que tienen que ver con, bueno, las líneas bien concretas del cómo se va a llegar a ese trazado grueso que fue el que presentó el ministro de Economía, Martín Guzmán. Y salió el presidente, insisto, a discutir un borrador que trascendió de alguna manera, a la defensiva, porque tuvo que salir a explicar el presidente, incluso él interviniendo en un programa de radio, para aclarar que no había ningún tipo de reforma jubilatoria a la baja o reforma jubilatoria que implique un ajuste en los saberes de jubilados y jubiladas, en particular de docentes en especial, y se instaló el tema de regímenes especiales. Ya vamos a tratar, porque acá hay el tema en sí mismo, por un lado, y por otra parte, bueno, ¿qué dice del momento político del gobierno el hecho de tener que salir a plantear una agenda, insisto, a la defensiva a partir del trascendido de un borrador? Y el otro tema tiene que ver con la tragedia social, en primer lugar, económica y ambiental en la provincia de Corrientes. Estaba observando recién en el noticiero de la televisión pública que por suerte mañana se pronostican tormentas en Corrientes, pero otra vez el rol del Estado, y a partir de una iniciativa de un influencer, de vuelta, ¿qué pasa con las iniciativas privadas para tratar de dar una mano y efectivamente la planificación de las respuestas? Hola, Lu. Bueno, sin ninguna duda, Corrientes es hoy donde mira todo el país, ¿no? Donde mira incluso todas las redes sociales, todo lo que tiene que ver con la comunicación online, focalizado casi 100% en esa noticia. Un mapa tenemos para comenzar a entender qué pasa ahora en la provincia de Corrientes. En rojo, los lugares donde hay fuegos activos. En una especie de naranja, donde aparentemente está contenido, y en blanco, donde en este momento no se registra actividad. Sin embargo, y esto lo quiero mencionar, que llueva no solamente es bueno en las partes rojas, sino también en las partes naranjas y blancas. ¿Por qué? Porque la barrera se va corriendo constantemente y porque la tierra está, por decirlo de alguna manera, fértil para que ese fuego continúe. No llueve hace 5 meses en algunas regiones. Vamos a hablar de esto en instantes nada más con el viceministro de Medio Ambiente de la Nación, con Sergio Federovisky. Pero Pablo hablaba de catástrofe. Y miren los números que vamos a mencionar a continuación en una placa, en lo que tiene que ver con el dinero que se está invirtiendo desde el Estado en este momento para contener parte de esta catástrofe. Hay una partida presupuestaria de 4.000 millones de pesos dentro del presupuesto 2022 para ambiente, o para estas situaciones era de 6.700 millones de pesos, y hay más de 50 millones al presupuesto de parques nacionales para prevención de incendios aplicados a esta situación. Ahora, lo que vamos a ver a continuación tiene que ver con la parte política de esto, porque yo puedo hablarte de catástrofe ambiental, flora, fauna, biodiversidad, esteros deliberada, ley de humedales. Puedo hablarte de catástrofe económica, lo que ocurre ahora, gente que se le incendia la casa, gente que pierde todo lo que había producido, y del después, cómo quedan los suelos, cómo se va a trabajar en ese lugar. Puedo hablar de catástrofe social, gente que pierde todo, desesperación, angustia, incertidumbre, los bomberos, los socorristas que están, algunos dando la vida por esta situación. Pero también hablamos de la parte política. ¿Qué está ocurriendo en Corrientes? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que pasó? Un informecito muy breve y lo hablamos. Lo que está pasando en Corrientes, y ya mismo vamos a compartir algunos de los datos a raíz de este incendio. Miren qué impactante este dato: el 3,8% de la superficie total de la provincia se quemó. El ministro responsable del medio ambiente, que no venga a la provincia de Corrientes, que no se ofrezca, es realmente una irresponsabilidad. Hemos desplegado aproximadamente 80 brigadistas, y si fuese necesario se incrementará ese número. Hubiese sido mejor que la provincia solicite antes los recursos. No sé, decidieron jugar a la política en el medio de un incendio que afectó a los productores forestales y que también afectó a los productores ganaderos. Nuestra presencia acá molesta porque deja en evidencia
mucho más fuerte a los que son inoperantes, dejan en evidencia mucho más fuerte a los que son insensibles y por sobre todas las cosas a aquellos que son miserables. La verdad, esta es una provincia maravillosa, me encanta venir, siempre me siento muy bien recibido y bueno, mucha fuerza en este momento difícil. Estoy con ustedes. El 95% de los fuegos son por acción humana, mayoritariamente con intencionalidad y en una menor medida por imprudencia. Y entonces ahí es cuando uno dice, bueno, hay que acumular recursos, basta con acumular recursos. Lo peor está por llegar, que es cuando se apaga el fuego, comenzar a trabajar con todos los sectores productivos, ¿no? Y ahí vamos a necesitar mucha asistencia del gobierno nacional, ¿no? Mi plan era salir, de hecho estaba reluqueado, todo increíble. Pero se prende fuego Corrientes. Vi dos chiquitos que salieron corriendo de un incendio y se chocaron un alambre tejido y se lastimaron la cara. Y lo sacamos como pudimos, a las corridas, pero lo sacamos. 78, pero paren que haga un refresh. 83 millones de pesos. Lo que es verdad es que no hacemos publicidad con eso. Pero hemos mandado a todos nuestros bomberos, hemos mandado a todos nuestros hidrantes, hemos mandado a todos nuestros helicópteros para tratar de apagar eso, hemos mandado a todos nuestros brigadistas. Quiero hablar de números. Ya le doy la palabra a Pablo porque tenemos mucho para decir sobre esto, porque, reitero, hay una pata política muy interesante. Pero vamos a números, Pablo. Comenzaba el informe con Felicitas Bonavita, nuestra compañera, diciendo hace 15 días que se había incendiado un 3,8% del territorio. Bueno, hoy es el 10%. En 15 días... Del territorio de la provincia. Exacto. Del territorio total de la provincia, incluyendo la ciudad capital, pueblos y demás. 111 millones más o menos de pesos juntó Santiago Maratea en una colecta online. Claro, es menos de la mitad de lo que gasta en un día el Estado Nacional en hacer volar aviones hidrantes, digo bien. ¿Es un número impresionante? Sin ninguna duda. Con lo que tiene que ver con la ayuda estatal, queda muy pequeño. Digo esto para no creer que iniciativas solidarias pueden reemplazar el rol del Estado. Pueden ayudar, sí. Están buenísimas, sí. Pero no pueden solucionar los problemas. Sí, a nadie se le ocurriría pelearse, digamos, o discutir con una iniciativa Al contrario. solidaria de estas características, bienvenida. Y después las características particulares de cómo esas iniciativas solidarias se manifiestan en el presente, ¿no? Uno recuerda la cultura del ONGismo que surgió en su momento, durante la década del 90, en plena crisis de la legitimidad del Estado, que no fue una cosa natural. En ese momento, y para legitimar las privatizaciones, hubo todo un dispositivo para tratar de hacerle creer a la sociedad que todo lo que tocaba el Estado lo empeoraba o efectivamente daba servicios que no satisfacían las necesidades de la gente, y entonces se legitimaban las iniciativas privadas. Bueno, acá hemos atravesado, digamos, algunos años en donde se recupera no solamente el Estado, sino la política. O me parece que el Estado a través de la recuperación de la herramienta política y el diseño de políticas públicas. Pero de vuelta nos encontramos en esta situación donde hay algunos sectores que quieren hacer creer que las políticas no sirven para nada, o que en definitiva el Estado siempre fracasa frente a situaciones tan dramáticas como esta, y aparecen estos episodios. Como sostenía Lucila, y no para repetirlo, digamos, no se trata de contraponer, pero sí cuidado con volver a tener una idea de deslegitimar lo que efectivamente hace el Estado y que se puede mostrar en números. Después están los egoísmos, después están algunas actitudes muy sinvergüenzas de cómo se quiere seguir jugando a la política muy chiquita, a la política partidaria en medio de tanto dolor, pero cuidado con que vuelva a entrar aquello de que el Estado efectivamente no es la respuesta que se debe dar, que debe dar la sociedad, que debe dar la comunidad respecto de situaciones como esta, para prevenir y después para encontrar la respuesta necesaria para paliar lo que va a dejar este desastre. En un rato reiteramos, vamos a hablar con el viceministro de Medio Ambiente, Sergio Federovisky, y también con el diputado Leo Grosso, porque fue quien presentó en su momento la ley de humedales, ley que contamos acá en Desiguales iba a perder, no sé si ya lo perdió o hay manera de revivir el estado parlamentario, bueno, porque no ingresó. Extraordinarias, claro, hay que darle un pulmotor porque no empezaron todavía, ¿no? Claro. Pero digo, puede perder estado parlamentario una ley que en un marco como este, bien implementada por supuesto, hubiese sido de ayuda. Bueno, nos vamos a ir a la mesa con nuestras compañeras y vamos a retomar otro de los temas importantísimos, porque insistimos hoy, el presidente Alberto Fernández tuvo que salir al cruce a partir de la divulgación
de un borrador, insisto con la palabra, borrador de acuerdo con el Fondo Monetario. Hola Flor, hola Jime, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Arrancamos por lo político, tratamos de recuperar un poquito hacia atrás. ¿En qué momento se empieza a difundir esto? ¿Se sabe de dónde salió? ¿Qué impacto genera hacia dentro del propio gobierno? Mira, de dónde salió, como todo borrador, no se sabe. Hay distintos tipos de rumores, pero sí lo que hay es una afirmación por parte del presidente de que esos detalles que se dieron a conocer se están evaluando y efectivamente son así. Es el que él mismo lo refrenda. Entonces por eso desata la discusión sobre a qué se refiere, a qué regímenes jubilatorios especiales, mal llamados jubilaciones de privilegio, comúnmente llamados jubilaciones de privilegio, pero son regímenes especiales que son 7 y él solo hablaba de 2, o por lo menos en ese borrador, según dicen, hay solo 2. Sí. El Poder Judicial y el Servicio Exterior, que son los diplomáticos, o sea, los jueces y los diplomáticos. Sí. Ahora, un borrador que se filtra, no sabemos quién lo hizo. No es que alguien lo leyó en una mesa y alguien lo tomó. Alguien lo mandó a la prensa para que se conozca. Hoy está, por ejemplo, el diario Clarín. Si uno lee la nota, después dice que en realidad no tocaría a lo que son los regímenes de docentes. Exacto. E investigadores, pues todos los del CONICET también están ahí. Confluye los investigadores y docentes en regímenes especiales, pero aclaró Alberto Fernández, voz propia, que no es así. Bueno, ahora vamos a ir a las aclaraciones y a los detalles sobre esto, pero detengámonos un segundo en el hecho político. Insistimos con esto, ¿no? Es decir, el gobierno está saliendo a aclarar un borrador que no tiene especificaciones, que de vuelta tiene algunas generalidades, y depende, si te lo agarra un medio opositor, te hace un desastre en cuanto a la capacidad de instalar la idea de que efectivamente el gobierno está trabajando en una reforma previsional a la baja. Y si lo explica un funcionario que lo está negociando, es otra cosa. Con lo cual, acá hay un dato político, para mí, que deja trascender el modo en que políticamente el gobierno está lidiando y negociando con el Fondo Monetario y con el Frente Interno, que no podemos naturalizar, que no se puede dejar pasar así nomás. Insisto, el presidente saliendo a la defensiva de un borrador que no tuvo la institucionalidad o el acto institucional de ser comunicado y abrir un debate público. Y sumo un dato, el borrador, el título dice borrador preliminar, dice, además, del 12 de febrero. Borrador, digamos. Sí, del 12 de febrero, o sea, hace varios días, y sabemos que cada día, lo dijo el mismo FMI, hay reuniones 24 horas por día entre Argentina y el Fondo Monetario, así que hay muchos cambios. Del borrador ese seguramente hubo muchos cambios, pero sí es cierto que cosas que se dicen en ese borrador preliminar, el gobierno mismo, a través del presidente Alberto Fernández, del ministro de Economía Martín Guzmán y del ministro de Trabajo Claudio Moroni, sale a confirmar ciertas cosas de ese borrador. Ahora, Flor, no solo tuvo que salir el presidente a aclarar, sino también el ministro Guzmán. Así es, sí, porque el borrador hace referencia a un tema central relacionado a los acuerdos de facilidades extendidas que se hacen con el Fondo Monetario, que en cualquier acuerdo de este tipo en la historia del FMI incluye reformas estructurales. Una de ellas es la reforma previsional, y la novedad de este acuerdo de Argentina era esto, no incluye una reforma previsional. Esa era la novedad que daba a conocer el gobierno. Pero ¿qué pasa? En una parte del borrador dice que se van a mirar los sistemas previsionales, pero no que va a haber una reforma. Esto dijo Martín Guzmán. No habrá ninguna reforma jubilatoria. Nuestro gobierno siempre va a cuidar y trabajar para mejorar el salario de nuestros jubilados y jubiladas. Se mantendrá la fórmula de movilidad sancionada en 2020, sosteniendo los derechos que fortalecimos con esa ley. Y hay un segundo tuit en el que sí, como dice Flor, no sé si lo tenemos, en este segundo tuit aclara sobre, bueno, no va a haber reforma. Sí va a haber, ahí dice asimismo y en la misma línea, se realizará un estudio localizado en los regímenes especiales alcanzados por la ley 27.546 que analice opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional. Pero yo insisto, evidentemente, como dice Florencia, se está discutiendo este tema. Dentro del sistema previsional argentino hay cuestiones que se están discutiendo. Por supuesto que discutirlo en el marco de un acuerdo con el fondo no es la mejor opción. Digamos, si es injusto y hay que distribuir mejor los recursos, bueno sería que un gobierno efectivamente lo haga de por sí, de puro interés. Ahora, dicho esto, vuelvo al anterior. Si a vos se te filtra un borrador con esto, te lo agarran y te hacen sopa, digamos. Si vos construís políticamente la escena en la que vas a comunicar de qué manera vas a ir a una modificación del sistema provisional, es una cosa totalmente distinta. Por eso, para mí, antes de la discusión que ahora vamos a dar, yo quiero llamar la atención sobre el momento político.
en el que se está discutiendo qué es lo que ocurre para que el gobierno no logre generar el plafón político indicado para una situación tan delicada como esta. Así es, sí. Y 3 cosas si lo quieren hacer ahora, pero pasando en limpio para que está del otro lado, porque escuchás, no sé, mi mamá escucha esto, que está a punto de jubilarse y me manda mensajes. ¿Es docente? No, no es docente, bueno, pero está como que le faltan esos poquitos años claro, y ve esto y dice que tengo que trabajar 5 años más. Claro. Entonces, además tiene buena relación histórica, Fondo Monetario, reforma previsional, nada puede salir bien, digamos, ¿no? Claro, así Bueno, es. hagamos las aclaraciones, Flor, entonces, que te parezcan pertinentes. Entonces, para pasar en limpio, lo que se va a mantener es la ley de movilidad que se aprobó, la fórmula de cómo se ajusta la movilidad provisional, que se ajusta según salarios y según recaudación. El FMI está a favor de una ley como la que aprobó Macri en el 2017, que se ajuste por inflación, pero se va a mantener la movilidad que hay actualmente. No se va a subir la edad jubilatoria, pero atención, está confirmado que se le va a dar un incentivo. Por ejemplo, una mujer hoy tiene 60 años y tiene sus 30 años de aporte. Si trabaja más, es decir, cuando ya cumplió todos los requisitos, va a tener un incentivo económico, cosa que hoy no existe en Argentina. Bueno, sobre eso ya vamos a seguir hablando, pero recuerdo mucho en la facultad docentes que tenían que jubilarse, no querían hacerlo, y adelante del aula incluso decían, bueno, me están obligando, yo querría seguir dando clases. Bueno, ahí sí, ¿no? Me parece que va a haber un punto en el sentido, bueno, opcional. Sí, así es, sí. Va a ser opcional, es decir, vos tenés tus 30 años de aporte, si el requisito de edad, te jubilás. Si querés más, vas a tener este incentivo que hoy no existe. Y el último punto tiene que ver con qué regímenes se van a tocar, porque esto de que se va a ir por algunos regímenes, lo confirma Guzmán en el tuit, se va a ir por los regímenes especiales. Hay 8 en el país y adentro están los docentes, los científicos que están como, van a venir por mí. No, van a ir entonces por el Poder Judicial, que ya hubo cambios hace 2 años, y por los diplomáticos, como decía Jimé. Bueno, vamos a escuchar al presidente Alberto Fernández, insisto, ¿no? En el hecho político para mí del día, sale a contestar, sale el presidente a la defensiva en función de esto que se filtró, y esto decía específicamente sobre el tema jubilaciones y regímenes especiales. No va a haber acuerdo con el fondo que detenga el crecimiento que vamos a imponer. Y que los jubilados estén muy tranquilos, porque sus jubilaciones seguiremos trabajando para que mejoren día a día. Y no hay ningún acuerdo que diga que vamos a frenar el incremento de las jubilaciones. Uno, lamentablemente, todos los días tiene que luchar contra la mentira instalada. Y la verdad, lo único que le queda a uno es la posibilidad de verlos a los ojos y decirles, yo tomé un compromiso con ustedes y no voy a incumplirlo. Vamos a ordenar la economía argentina sin que nadie quede postergado en la Argentina. Que los que más necesitan sigan teniendo el socorro del Estado. Bueno, muy bien, allí el presidente Alberto Fernández, una vez más haciendo hincapié en que un acuerdo con el fondo no va a implicar un ajuste tradicional como se ha conocido en el resto de los acuerdos con ese organismo internacional en la Argentina y en el mundo. El tema, de todas maneras, aumentar la edad jubilatoria es un tema hiperrecontra sensible. Sí. Hiperrecontra sensible. En cualquier parte del mundo, con cualquier gobierno y en cualquier situación, ¿eh? Es el tema global, ¿eh? Sí. El tema bueno, lo que pasa es que una cosa es discutirlo en un contexto de nos planteamos nuestra calidad de vida o la cantidad de años que vivimos, y otra cosa es discutirlo en el contexto del acuerdo con el fondo. Claro, ese es el punto. ¿En qué contexto salís a dar una discusión que puede ser lógica, que puede ser atendible, pero hecha así, con un acuerdo con el fondo, de marco. De marco, bueno, por supuesto genera un montón de interrogantes. A eso voy, digamos. El gobierno va a tener que construir una escena política tal que permita dar estas discusiones sin que pierda legitimidad. O no se darán. Digo, también hay una cuestión de... ¿O no se darán en profundidad? ¿Las discusiones? Claro. Bueno, pero si el gobierno no las da y queda libre a la libre interpretación del sistema de medios en la Argentina y de un montón de otras situaciones, debería preocuparse por las consecuencias, ¿no? Sí. Por su base política. Bueno, está Leo Grosso ya con nosotros, el diputado nacional. Ya vamos a charlar con él nuevamente sobre el tema medio ambiente. Vamos a
a seguir hablando sobre lo que está pasando en la provincia de Corrientes porque, entre otras cosas, ha militado y muy fuerte lo que tiene que ver con la ley de humedales. Ya vamos a seguir con Flor porque tiene partes del borrador que se difundió, con Jime porque, bueno, ¿dónde, si no se ajustan jubilaciones, dónde se va a ajustar? Sabemos que el FMI, aunque digan que no, pide un ajuste, tema para continuación. Pero ahora estamos en comunicación vía Zoom con el viceministro de Medio Ambiente, con Sergio Federovisky. Viceministro, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, gracias por contactarme. Bueno, perdón por las dificultades técnicas, pero no pasa nada. Corrientes y probablemente no salga del todo bien. Bueno, están Corrientes justamente. ¿Qué puede contarnos sobre la situación actual? Bueno, después de un pequeño alivio durante el fin de semana por cierto grado de precipitaciones, una baja de la temperatura, hay que decir que el panorama sigue siendo crítico, sigue siendo muy complejo, pero gracias a lo que ocurrió el fin de semana pudimos controlar algunos focos y pudimos trabajar sobre algunos otros que estaban siendo desbordados, no obstante lo cual, reitero, la situación es harta, compleja y muy difícil, y que si no cambia rápidamente y rotundamente la situación climática va a ser cada vez más compleja. ¿Qué significaría, viceministro, que sería más compleja aún? Que podrían aparecer nuevos focos, porque lamentablemente la dispersión que tienen las llamas es muy alta, la sequedad en el ambiente es verdaderamente abrumadora, y ya que van a hablar con el diputado Leo Grosso, lo que creo que tenemos que puntualizar muy seriamente en relación a lo que está pasando en Corrientes es que lo que se quemó es el humedal. Creo que el dato distintivo de este tipo de incendios hoy en Corrientes respecto de cualquier antecedente es que, a diferencia de lo que ocurría históricamente en esta provincia, no han sido las plantaciones forestales, no han sido los bosques nativos de altura principalmente, sino que el 90% de lo que se quemó corresponde a pastizales, a juncales, a malezales, es decir, a la vegetación propia del estero. La sequedad notable del estero ha hecho que se prendiera fuego como tal. Y esto prende una luz amarilla, yo diría casi roja, en relación a la necesidad imperiosa de proteger los humedales, porque de perderlos, ya sea por una sequía prolongada como esta, como probablemente por mala praxis desde el punto de vista productivo, las consecuencias son las que estamos viendo hoy. Sergio, el ministro Cabandier en estas horas dijo que el 95% de los focos eran intencionales. ¿Podemos ampliar eso un poco y cómo se suma esto en el contexto? Pongámoslo de la siguiente manera. No hay registro en los últimos 60 días en la provincia de Corrientes de tormentas eléctricas o de descarga de rayos. Quiere decir que la aparición natural del fuego no es tal. Todos los fuegos que se iniciaron en la provincia de Corrientes, que por supuesto tienen como un escenario proclive a la propagación de estos incendios, la sequía brutal, han sido generados por la mano del hombre, de manera intencional, de manera accidental, por el uso indebido del fuego como instrumento de labranza, por una combinación de todo eso. Pero lo cierto y lo concreto es que el fuego en algún lado se inició y que alguien lo inició. Por lo tanto, por un lado tenemos que hacer una fuerte persecución judicial a aquellos que, se pueda demostrar, por supuesto, han iniciado el fuego deliberadamente, intencionadamente, porque eso hoy, en estas condiciones climáticas, es claramente criminal. Pero además tenemos que trabajar fuertemente para desalentar o incluso prohibir la práctica agrícola con fuego cuando las condiciones son tan tremendamente adversas, porque controlar ese fuego es verdaderamente imposible. Y, viceministro, si hablamos de Corrientes, hablamos de una de las principales provincias productoras de arroz, por ejemplo, también, de muchos productos agrícolas y ganaderas, como también la yerba. ¿Podría llegar a haber algún tipo de escasez por la cantidad de hectáreas que se quemaron? Yo no me atrevería a hacer un pronóstico respecto de eso todavía. Creo que hay que evaluar claramente, una vez que haya terminado el desastre y hayamos terminado de trabajar sobre el desastre, cuál es el resultado concreto en la pérdida de hectáreas y eventualmente en la pérdida de producción. Me parece que todavía es un poquito prematuro como para sacar una conclusión apresurada y hasta temeraria sobre esa situación. Ahora, Sergio, se ha hablado mucho sobre el rol del Estado, ¿no?, en la provincia de Corrientes, la llegada tarde de la ayuda de Nación. Hoy que están en territorio, ¿pueden decir que se actuó rápidamente y con todo lo que estaba al alcance de la mano? ¿O se podría haber hecho algo diferente?
Yo no soy muy amigo de los contrafácticos, porque la verdad cualquiera podría decir si se hubiera hecho tal cosa, habría pasado tal otra, y no hay manera de constatarlo. Nosotros entendemos que desde el Ministerio de Ambiente se actuó con toda la responsabilidad y con toda la celeridad necesaria a medida que fue llegando la solicitud de ayuda de la provincia de Corrientes, que es una condición indispensable porque así lo fija la ley, no porque se nos ocurra a nosotros. ¿No podían ir voluntariamente? Esto le pregunto en el marco de la lógica, digamos. ¿Sin pedido de ayuda no podían ir igual? Lo que pasa es que es un país federal y la ley, la propia ley del Sistema Nacional de Manejo del Fuego establece que hay un protocolo por el cual la provincia, en el caso de que se perciba desbordada o que perciba que necesita una ayuda en recursos adicional, la solicita a la Nación. Yo no quiero volver atrás en la controversia si se realizó a tiempo o no ese pedido de ayuda. Lo concreto es que llevamos más de un mes trabajando en la provincia de Corrientes. Yo vine personalmente a poner en marcha un comando unificado junto con el ministro de la Producción hace ya más de 15 días y estamos trabajando coordinadamente con la provincia. La posibilidad de evaluar si los recursos fueron los necesarios, creo que hay que hacerlo a posteriori, con toda la humildad de saber que es posible haber fallado y porque claramente uno es falible y el Estado está para aprender de los errores. Pero creo que también hay que poner las cosas en contexto. Y ponerlas en contexto sin buscar excusas significa pensar que esto es un fenómeno global. Y como fenómeno global provocó la pérdida de 23 millones de hectáreas durante el mes de enero de 2020 en Australia. Provocó la pérdida de 4 millones de hectáreas en Canadá, solamente en el verano pasado, hace solamente 4 meses. Y provoca todos los años un efecto devastador en el país que tiene el mejor servicio forestal del mundo, que es los Estados Unidos. Por lo tanto, con modestia, con responsabilidad, pero también con criterio de verdad, debemos analizar qué es lo que está pasando, que los estados, no solamente la... Seguro recuperamos el audio en breve. Estamos charlando con el viceministro de Ambiente, Sergio Federovisky. Bueno, nos quedaba hacer una consulta respecto de esta decisión privada, esta iniciativa privada, solidaria, aparte de un influencer. ¿Nos escucha, Sergio? Escucho perfecto. Bien, quería preguntarle, ¿se conoció la iniciativa solidaria, privada, una donación a partir de la acción de un influencer, Santiago Maratea, muy conocido ya a esta altura de los acontecimientos, y siempre está esa tentación de hacer la comparación entre qué puede aportar un privado y la sensación que el privado, por fuera de las burocracias estatales, puede resolver mejor los problemas que una política pública o el Estado. ¿A qué reflexión le invita esta situación, Sergio? Yo primero pido disculpas porque no soy un conocedor de Santiago Maratea. La verdad, honestamente lo digo y lo digo hasta con vergüenza, me enteré de su existencia en el día de hoy, sinceramente. Yo entiendo que todo acto de solidaridad y de empatía con los que sufren, con los que están pasando un momento doloroso, es valioso. Pero eso no reemplaza y ni siquiera pone en discusión el papel del Estado en una situación de estas características. El Estado Nacional está invirtiendo en este momento diariamente entre 150 y 200 millones de pesos en la ayuda que le está brindando a Corrientes con los medios aéreos, los más de 160 brigadistas, los 12 medios aéreos entre aviones, helicópteros, la logística, la comida, los campamentos, etc. Creo que no compite una cosa con la otra y creo que está muy bien la solidaridad, está perfecto que se hagan gestos de solidaridad y hay que acompañarlos, pero eso no invalida ni siquiera pone en riesgo la opinión que uno tenga que tener del Estado en cuanto a la responsabilidad del Estado de participar con una política pública persistente en cuestiones de estas características. La solidaridad no va a resolver el problema del cual se tiene que ocupar, y creo yo que se está ocupando, el Estado argentino. Sergio, queremos compartirle un video, no sé si lo vio, circuló en las últimas horas. Se trata de un hombre filmándose en la provincia de Corrientes con un lanzallamas, ahí lo estamos viendo, diciendo, mirá el desastre. Mirá. Se escucha, ¿no? Sí, mirá el desastre que voy a hacer, ¿no? Anticipaba y ahí está la imagen bien concreta, un lanzallamas. En mi vida había visto un lanzallamas más allá en los dibujitos o las películas de ficción. Lo que yo quiero saber es si ustedes tienen información. Mirá el desastre que estoy haciendo acá. Mirá el desastre que estoy haciendo acá. Claro, dice, ¿no? ¿tienen información de que esto sea en Corrientes, si sea actual?
La verdad, no, yo no puedo asegurar que esto sea Corrientes. Creo que frente a situaciones de estas características sí tiene que obrar la justicia. Y ya que estamos, y lo tienen al diputado Leo Grosso, a quien respeto infinitamente en el piso, creo que es hora de que también se discuta en el Congreso la necesidad de una tipología criminal que persiga el delito contra la naturaleza, el delito contra el ambiente, el delito ecológico, como lo querramos llamar, que es en definitiva el delito contra el bien común. Porque como dice el Papa en la encíclica Laudato Si, y quizás este video, si fuese cierto, es demostrativo de esta situación, en cuestiones tan delicadas como el ambiente, nunca el interés particular puede supeditar al interés por el bien público, el bien común. El bien común no puede quedar supeditado por el interés particular de nadie. Por lo tanto, los jueces deberían ya investigar si efectivamente este video ocurrió en Corrientes, si efectivamente este señor existe, y si existe, pedirle y tomarle declaración para poder identificar quién es el dueño del campo que presuntamente le ordenó que prendiera fuego. Jimena. Sí, quería saber si desde el Ministerio, desde el Ejecutivo, pueden avanzar a futuro con la cuestión de la ley de manejo del fuego que fue sancionada el año pasado, por la cual se prohíben vender tierras que fueron incendiadas de entre 20 hasta 60 años después del hecho. ¿Ahí qué rol tiene el Ministerio? Yo entiendo que esa ley, esto es una opinión personal, pero personal desde el punto de vista profesional, quiero decir, esa ley necesita una reglamentación para poder aclarar con más precisión en qué consiste el cambio de uso y cómo se verifica. Porque la idea de la ley yo creo que es correctísima, de hecho normas similares han funcionado y funcionan excelentemente bien en España, con la idea de que se castigue a aquel que deliberadamente provocó a través del uso del fuego un cambio de uso de, por ejemplo, una vegetación nativa para reconvertirla en un campo de cultivo o en un emprendimiento inmobiliario o lo que fuera, y simultáneamente detener cualquier explotación de esas características que estuvo perseguida de alguna manera ilegalmente porque inició el fuego, para poder restaurar ese ambiente a sus condiciones iniciales o a lo mejor que se pueda de sus condiciones iniciales. Por eso la idea de que no podría utilizarse durante X cantidad de tiempo. Creo que, insisto, hay que ser un poco más precisos en una reglamentación para poder establecer con claridad qué significa ese cambio de uso, cómo se determina y cómo se establece cuál es la forma de restaurar el ecosistema a su condición original. Bien, Sergio, muchísimas gracias por esta charla y seguimos de cerca lo que está ocurriendo en nuestra provincia. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Sergio Federovisky, reiteramos, el viceministro de Ambiente de la Nación, y vamos a seguir con este tema, y ya lo hemos mencionado mucho en la charla, con el diputado nacional Leo Grosso, insisto, en todo lo que tiene que ver con el tema de la ley de humedales y, por supuesto, bueno, qué nuevas políticas públicas y qué nuevas leyes pueden promocionarse para tratar de evitar este tipo de situaciones, ¿no? Sí, antes, Flor, una parte, y Jimé también, ¿no?, que tiene que ver con la política y incluso el plan ganadero. Decía Julián Domínguez hace unas horas nada más que producto de esta situación hay que rever el plan ganadero nacional. Es decir, las pérdidas son de tal magnitud que lo que pensaban que iba a ingresar, por ejemplo, por exportación de ganado, no va a ocurrir. Así es, los datos preliminares hablan de pérdidas económicas por 26.000 millones de pesos. ¿Y de dónde sale este número? De lo que decíamos antes, Corrientes siendo una de las principales provincias productoras de arroz, por ejemplo, de yerba, también tiene toda una parte forestal muy importante de la industria forestal, así que muy importante el tema alimenticio también. Recién el viceministro no quería arriesgar de que fuera a haber un faltante o de que fuera a haber suba de precios, pero lo cierto es que el gobierno lo está mirando. Muy bien, bueno, nos vamos al living, sí, al encuentro del diputado nacional Leo Grosso para charlar con él. Hola Leo, ¿cómo estás? Leo. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy bien. Viste que cuando el diputado o la diputada es joven, sea del partido que sea o mismo si es político, ¿no?, uno le dice el nombre con el apodo y no tanto el apellido. No hay problema, no hay problema. Es como Luli y Leo, no pasa nada. Él se empecina en decirme Lucila.
Está bien que Bueno, me digas vos Luli. decís que es A él le generacional. podemos decir Leo. Ok. Es generacional. Exacto. Está bien. Estamos más Estamos diciendo que estás tranquilos. viejo. Bueno, No, mentira. ¿qué está pasando con el tema? Recién lo mencionaba el viceministro, que la característica inédita que tiene este incendio en la provincia de Corrientes es que se comió los humedales, digamos, ¿no? ¿Dónde quedó esa discusión? ¿Y por qué? Reiteranos por qué es importante el humedal en el marco de este tipo de incidentes. Bueno, dos partes. Sí. Primero esto que decís vos, la historia. La ley de humedales se debate en la Argentina hace por lo menos 10 años. Giustiniani presentó el primer proyecto en el Senado en el año 2013, logró dictamen del Senado y después en diputados esa discusión no prosperó. Después Pino hizo lo mismo en 2 oportunidades y también le pasó lo mismo, avanzó en el Senado y después no prosperó. Y después en el año 2020, en el medio de la pandemia, ante todos los incendios de los humedales, ese año se prendieron fuego 1 millón de hectáreas en general en la Argentina. Recuerdo, ¿no? Un el incendio Delta, muy importante. el segundo cordón del Delta, digamos, del Paraná, se prendió fuego. Rosario, con las imágenes de detrás del río, esos humos que llegaron hasta la provincia de Buenos Aires, hasta la ciudad de Buenos Aires, en realidad, claro, por la cría del ganado y por la práctica de la quema, volvió a poner en acento la necesidad de establecer una ley de protección de estos ecosistemas que son los humedales y se presentaron 10 proyectos de ley en la Cámara de Diputados y 5 en la Cámara de Senadores. Yo como presidente de la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados nos pusimos a debatir el proyecto, era la comisión cabecera, y logramos, después de un arduo trabajo, ¿no? Hicimos 5 audiencias públicas, más de 60 representantes de 18 provincias, universidades, espacios socioambientales, las asambleas socioambientales, las organizaciones ambientalistas. Bueno, logramos unificar todo eso en un dictamen que se aprobó en diciembre de ese año y que perdió estado parlamentario el año pasado porque no fue tratado en el resto de las comisiones. ¿Por qué es importante? Porque estos ecosistemas tienen características particulares. Además de ser como esponjas en términos de que absorben más agua que otros ecosistemas, entonces son grandes reguladores de inundaciones. Cuando se destruyen los sistemas de humedales, por ejemplo, de la cuenca del río Luján, nosotros vemos años después cómo se inunda la Basílica de Luján en el año 2016, o cómo los barrios periféricos al segundo cordón del conurbano empiezan a inundarse. ¿Por qué se inundan? Porque se destruyen los sistemas de humedales donde se construyen, por ejemplo, barrios privados. Claro. O, por ejemplo, el traslado de la cría de ganado de las tierras más tradicionales por la expansión de la frontera de la soja a partir del salto tecnológico que se puede plantar en cualquier lado, traslada el ganado al delta del Paraná, donde hay bañados. Entonces, como las vacas no comen ese junco duro, las quemas son una práctica que se utiliza para que el rebrote sea el alimento de esas vacas. En el año, creo que 2007 o 2009, había 170.000 vacas en el delta del Paraná. En el año 2019 había 1.750.000 vacas criándose en el delta del Paraná. Estos son cuestiones centrales que afectan esos ecosistemas que, decía antes, regulan las inundaciones, tienen capacidad de absorber más gases de efecto invernadero que cualquier otro ecosistema. Son la puerta de entrada del agua de lluvia y de los ríos a los sistemas de acuíferos, que es la principal fuente de abastecimiento de agua potable para la mayoría de los lugares donde habita nuestro pueblo. Pero Leo, todo lo que contás, digo, la lógica indicaría que no hay político que no esté de acuerdo con proteger ese ecosistema. ¿Por qué la ley cayó? Ahí tenemos cuestiones más difíciles. Además, una cosa más, es un lugar donde el 40% de las aves de la región nuestra, de la Argentina, se reproducen. Son grandes conservadores de biodiversidad. Por eso, en los incendios que estamos viendo en Corrientes, vemos tantas imágenes de animales muertos o huyendo, porque son grandes conservadores de biodiversidad, que está comprobado que eso garantiza los niveles de salud del ambiente humano donde todos nosotros vivimos y nos desarrollamos. Y el problema lo tenemos muchas veces en la política, muchas veces también en el conjunto de la sociedad, ¿no? Hay presiones muy fuertes de los sectores económicos que hasta acá han logrado que no se establezca una ley de humedales, porque lo que no quieren es que se regule la actividad privada en esos humedales, porque la ley de humedales, el gran cuco que manejan los sectores por ahí más concentrados de la sociedad rural o los productores arroceros, yo recién recordaba... Y desarrolladores inmobiliarios, por lo que desarrolladores inmobiliarios, minería, producción de árboles, producción de arroz, producción de
vacas, producción de todo. En realidad afecta un montón de actividades económicas que se producen en los humedales porque son lugares muy ricos para la producción agrícola, y después en el segundo cordón son lugares muy lindos para el asentamiento de viviendas de lujo. Claro, claro. Entonces todo esto traba. Pero a ver, ¿tan permeable es nuestra política todavía a ese Y no tipo de partidaria en estos intereses temas, me privados? parece, ¿no? Y eso es una buena pregunta lo que dice ¿Cómo no Lucila. partidaria? Transversal. Como por presión ejemplo con transversal. la ley de despenalización del aborto, ¿no? Digo, son por ahí temas o debates que no tienen que ver con un partido u otro, sino con la política. Nosotros en cuando sí. logramos el dictamen de la comisión logramos una mayoría abrumadora, salvo una diputada de Cambiemos votó un dictamen parcial, pero el resto de los diputados de Cambiemos, los diputados de nuestro bloque, el Frente de Todos y de los dos bloques que... Hubo acuerdo. Hubo acuerdo y lo logramos, y después se frena en otras comisiones, agricultura, intereses marítimos, donde los intereses económicos de esos sectores también tienen más llegada y son más permeables, y construyen o cabalgan arriba de un cuco que no existe, que es que la ley de humedales va a prohibir la actividad económica en los humedales. Hay un periodista muy conocido, no lo voy a nombrar, pero que trabaja temas de campo en Clarín y en varias radios, que se la pasa diciendo que van a tener que sacar las vacas del río Salado. Y eso es mentira. Primero porque ninguna ley va para atrás, ¿sí? Primero. Y segundo porque en ningún momento la ley de humedales, por lo menos este dictamen que nosotros establecimos como síntesis de estos 10 proyectos de ley, prohíbe ninguna actividad. Lo que pretende la ley es regular la actividad económica dentro de esos humedales para que se respeten los servicios ecosistémicos de los que hablábamos al principio y los humedales sigan teniendo o cumpliendo el rol que cumplen en nuestros ecosistemas. ¿Es efectivamente posible, es decir, combinar intereses que parecen tan antagónicos entre preservar un ecosistema y actividades que, vos ya lo dijiste, digamos, ¿no? Te construye un barrio privado sobre un humedal, el barrio, por lo general popular de al lado, se te inunda. Sí, pero se puede construir respetando. Hay que hacer estudios de impacto ambiental y respetar las recomendaciones de los científicos, de las científicas, de los ingenieros, de quienes estén preparados en la materia, y se puede hacer toda actividad sobre un humedal, porque hace muchos años también se hacían estas actividades y no eran tan dañinas. Y hoy, ¿por qué hay que tener más en cuenta? Digamos, por la extensión, primero por la extensión de las actividades económicas que se desarrollan. Esto que decía, no es lo mismo para el Delta del Paraná 170.000 vacas que 1.750.000. Claro. ¿Sí? Entonces ahora hay que tener más cuidados, ahora tiene que haber más controles. Lo que el Estado no controla, generalmente el mercado, se ha demostrado en las imágenes esas terribles que estamos viendo, lo destruye. Si no hay controles, más allá de esto, prima la avaricia. En general, digamos, ¿no? En general, podríamos decir, general, es una claro. máxima. Pero prima la avaricia o el interés privado por sobre el interés colectivo. Y ahí el Estado es el que tiene que regular, el que tiene que garantizar que la producción se siga haciendo, pero respetando las capacidades ecosistémicas. Jimena, Perdón, una muy cortita. ¿Hay chances de que se debata ahora esto o va efectivamente a perder el estado parlamentario? Yo creo que es una obligación. Ya perdió estado parlamentario, nosotros... Ya lo perdió. Y claro, porque no hubo extraordinarias. Claro. No hubo extraordinarias, pero aparte no estaba dentro de los temas extraordinarias, y en diciembre del año pasado, cuando cambió la composición de la Cámara, ese proyecto que habíamos logrado perdió estado parlamentario, pero hay un compromiso que asumimos nosotros con el conjunto de las organizaciones que vienen impulsando ese proyecto, es que el 1 de marzo lo vamos a representar. ¿Quién es nosotros? Ahora, yo, el Frente de Todos, un grupo Porque de... es un nosotros que está, ¿no? Como es con un nosotros que temitas. está discutido. Sí. Hay muchos que queremos que eso se establezca, y vamos a militar, y venimos militando hace muchos años para que haya una ley de protección de nuestros humedales. Es una ley de presupuestos mínimos de preservación de los humedales, donde no hay ninguna prohibición taxativa. Yo aclaro esto porque me parece importante, porque hay poco espacio muchas veces en los grandes medios para decir estas cosas, y cuando se empieza a discutir arranca el cuco del prohibicionismo, y que entonces la Argentina necesita el desarrollo y los dólares y bla, y entonces postergamos esto. Hoy las pérdidas que tiene Corrientes y el conjunto de la Argentina a partir de no proteger nuestros humedales son más grandes que los beneficios que tendríamos si tendríamos una ley de humedales. Jimena. No, en función de lo que recién preguntaba Luli, si efectivamente está dentro del compromiso electoral que hizo el Frente de Todos, me acuerdo de la publicidad, el spot de la tele que promocionaba la sanción de la ley de humedales. Mucho la composición en la Cámara de Diputados no cambió, están bastante empatados, bastante parecido a la composición anterior. ¿Por qué crees que ahora sí va a salir, o crees que puede llegar a tener impulso? Y si efectivamente, como dijo por ahí,
hoy más temprano el ministro de Ambiente, Juan Cabandier, hay algunos cultivos como el pino que producen la absorción mayor de agua y producen mayores incendios. Esto lo vimos en la Patagonia y ahora lo vemos acá en Corrientes, 2 ecosistemas distintos, pero también atravesados por esta misma producción. Digo, no sé si el prohibicionismo está de antemano descartado o si hay algún tipo de regulacionismo, por decirlo de alguna manera. Hay que regular. Yo creo que prohibir no existe, digamos. Hay una actividad que se desarrolla hace 100 años en la provincia de Corrientes. Es muy difícil decir, che, bueno, muchachos, ahora no se hace más. Es imposible. Las leyes son el resultado de procesos de negociación colectiva y de ir articulando intereses de los distintos sectores. Nosotros tenemos ese desafío. Yo no creo que esto lo va a resolver el Frente de Todos o Cambiemos o el partido que sea. Esto lo tenemos que resolver entre todos. El problema ambiental es un problema que lo tenemos arriba de la mesa hace muchos años, que se ha agudizado y ha aumentado la conversación pública alrededor de este tema a partir de la pandemia. Tuvimos 2 años casi encerrados con miles y miles de personas muriendo porque teníamos un virus de origen zoonótico resultado de la depredación de la selva tropical del sudeste asiático. De ahí sale el COVID, que estaba muy tranquilo en los murciélagos de esa selva hasta que nosotros destruimos la selva y el murciélago se trasladó. Entonces, si nosotros no empezamos a debatir esto que decía recién Federovisky, es real. Nosotros aumentamos la cantidad de recursos para el Sistema Nacional del Manejo del Fuego porque creamos un artículo que es el 3 por 1000 de las primas de seguro. Hay 36 veces más recursos para el manejo del fuego que lo que había en el gobierno de Macri. Pero esa discusión es estéril, porque hoy nosotros necesitamos un acuerdo de todos los sectores políticos para poder proteger nuestro ambiente, nuestros ecosistemas y construir un modelo de desarrollo que tenga en cuenta la perspectiva ecológica. Todos los modelos de desarrollo tienen contextos políticos, sociales, económicos, históricos. Bueno, este modelo de desarrollo que hay que construir en la Argentina, además, y hoy en el mundo hay que pensarlo, tiene que tener un contexto ecológico. Leo, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, nos vamos a un corte en Desiguales y al regresar seguimos charlando sobre el Fondo Monetario, el momento político del gobierno y aclarar algunas cosas a partir de ese famoso borrador que se filtró. Ya venimos. Seguimos en Desiguales, lunes por la noche en la televisión pública y desde que comenzó el programa te lo venimos contando. Un borrador preliminar que se filtró, que lo mandaron, que lo dieron a conocer a la prensa. ¿Quién es quién? No lo vamos a saber y por qué. Bueno, está un poquito más claro. Me parece que podemos llegar a deducirlo. Pero, ¿qué decía, qué dice, mejor dicho, Jiménez ese borrador, entre cosas que ya éramos? Lo principal, lo más novedoso es este susto que hubo con respecto a las jubilaciones y a qué sector iba a involucrar. Jubilaciones de privilegio, que hoy Alberto aclaró, esto es un tema que nosotros ya venimos tratando. De hecho, en marzo de 2020 se sanciona una ley que modifica la fórmula de las jubilaciones de privilegio apenitas, una cuestión muy técnica, pero que hace que queden un poco más acotadas para aquellos que se van a jubilar de acá en más, no para los que ya están, atendí, porque no es retroactivo. No. Obviamente. Pero ese borrador lo que da cuenta es que ataca un sector que siempre fue cuestionado por los altos niveles de ingresos de estas jubilaciones y pensiones, pero que es muy, muy chiquitito, porque no termina siendo un gran número en la sociedad. Tenemos una plaquita, ¿no, Jimé? Sí, los números son claves. Por ejemplo, dentro del Poder Judicial, las jubilaciones de privilegio son alrededor de 7.150 personas en total. Estamos hablando de todo el país. Y, por ejemplo, tienen un promedio de 385.000 pesos de ingresos promedio. Tenés muchos más, tenés hasta de 750. De ingresos jubilatorios, de jubilación, digamos, sí, ¿no? Jubilaciones y pensiones. Ojo que las pensiones son más bajitas siempre. Pero después también tenés a los diplomáticos o el llamado servicio exterior. ¿Sabés cuántas personas son? 665. Nada. Hay 4 millones de jubilados y jubiladas en la Argentina que cobran la mínima. Sí. 4 millones. Que la diferencia es abismal, porque por ejemplo, acá tenés jubilaciones de más de 750.000. Ahí vos, Flor, me mostrabas una. Sí, una. recién hoy estuvimos con Jiménez repasando los datos oficiales, que son de ANSES, que uno los puede encontrar en internet. Hay 71 personas en toda Argentina que cobran una jubilación superior a 1,2 millones de pesos. ¿Y quiénes son? Por mes. Son 71 personas. De esas 71, 60 son del Poder Judicial.
Es decir, la gran mayoría de los que cobran más de $1 millón por mes de jubilación son del Poder Judicial. Yo sé que no se saben los nombres de esas personas, por supuesto, porque no se pueden difundir datos personales, pero digo, tienen que ser jueces o juezas de Altísimo cámaras cargo. o de la corte, digo, gente que estuvo en los más altos niveles del Poder Judicial. Exactamente. Por eso también se enmarca esto en una discusión política que muchas veces el gobierno tiene, el Poder Ejecutivo con la Corte o con el Poder Judicial, porque en términos de números, como recién decíamos, son muy poquitos. Y lo mismo pasa con los otros dos temas que Alberto encara para presentar este acuerdo del fondo, que son los subsidios de los colectivos porteños, estas 32 que líneas. igual se iría al interior. Claro, exactamente, es No un se ahorrarían. reacomodamiento, no Sí. es que se lo queda el Estado ni lo pasa a dólares ni se lo lleva al fondo, pero lo redistribuye. Es una forma de introducir este cambio. Y el otro, también lo que nos explicaba siempre Flor, son la segmentación de las tarifas, que va a sectores del AMBA donde el metro cuadrado es muy alto. Bueno, igual ahí hay una discusión que la teníamos con Nicolás Fiorentino en los pasillos de la Sí. televisión pública hoy en la tarde, que es, ok, todo es poquito, pero ¿por dónde se arranca? Bueno. Digo, y lo poquito se va sumando. Yo entiendo que si uno compara a nivel nacional es poca gente la que cobra esas jubilaciones de mega privilegio. Si uno compara lo que tiene que ver con los subsidios, bueno, sí, no es una magnitud impresionante de la masa total la que se sacaría. Ahora, si no se arranca de a poquito y si no se arranca por esos sectores, ¿por dónde se arranca? Claro, el gesto político o lo simbólico de Sí, esto o sea, también. coincido que por algún lado se arranca, pero en algún punto tenés que cumplir con el FMI para que te dé los desembolsos y no caigas en default. Ahora, con estos datos no cierran las cuentas. Digo, no cierra bajar el déficit 0,6 puntos del PBI en tarifas, como dice el borrador, y segmentarle a 500.000 personas. Yo quiero volver a insistir, perdón, estoy muy molesto con el tema, pero estamos hablando de un borrador. No, está bien, pero fueron varios medios los que lo recibieron. Entonces, No, está bien, pero no deja de ser un borrador al que le faltan un montón de otros tramos. Hay que ver si está vigente, si la discusión hoy es efectivamente lo que allí aparece. ¿Cuándo nos vamos a enterar de la letra posta? Bueno, ¿Viernes se dice? Sí, el viernes a mí me confirmaron que llega, seguramente Jimé también tenga la información, llega el acuerdo al Congreso. ¿Viernes? ¿Qué día es Este el viernes? viernes. 24. 26 creo, ¿no? Yo ya me resisto 25. a que la 25 de febrero. discusión, a que 25 de estemos febrero. teniendo una discusión tan profunda como si esa fuera efectivamente el acuerdo total, a muy pocos días de conocer el acuerdo y generando un despiole Pero de Alberto información, Fernández de lo cruce. dijo. No, Alberto Fernández sale al cruce porque lo que se había instalado, a partir de que alguien toma la decisión política de filtrar un borrador preliminar. Volvemos a ¿quién? Bueno, ¿Por está bien, qué? pero el presidente sale a la defensiva y dice, che, miren que no hay reforma previsional a la baja. No se va a tocar las jubilaciones mínimas, no se va a tocar lo que los sectores que cobran más o menos una jubilación promedio en la Argentina van a verse afectados. Claro, Por no- esto lo digo, estamos haciendo Sí. malabares con números muy chiquitos a partir de muy poquitos datos que se filtraron. Pero una cosa es lo que se dice y otra cosa es cuando uno ve los números. O sea, el gasto que destina las jubilaciones a estas jubilaciones de privilegio, embajadores, jueces, es el 1% del total de las jubilaciones. Pero por eso te digo, Claro. hay un montón de otros elementos que va a tener seguramente, no digo que sea bueno no va a ser, nadie lo celebra, pero hay un montón de otros elementos que van a ser el componente minucioso del acuerdo con el fondo que se van a dar a conocer, espero yo, de manera institucional y más completa para saber cuál es la masa de guita que se ahorra o que se recorta o que se redistribuye o lo que ustedes quieran, con los eufemismos que ustedes quieran, para saber cómo se cumple con el acuerdo en el fondo. ¿Se entiende el punto? ¿O es Sí, muy y lo loco cierto que que digo? también lo que dice Luli es sumado todo a lo que se llega a los números, no agarrando partes y viendo con esto me alcanza, no, la realidad es que también ese borrador tiene cosas que la FIP me confirma, que es un plan de 130 páginas para ir Bueno. en búsqueda de nuevos ingresos, digo, son un montón de cosas, no es solo una. sí, el tema por ahí también que la sospecha queda en quién lo filtra y para qué. Bueno, para discutir o para presentar el acuerdo con el fondo como un acuerdo que toca intereses que por Está ahora no claro. son los populares. Está para tensionar, ¿no? Se filtra, la intención política es tensionar lo ya tensionado dentro del Frente de Juntos Todos. por el Cambio no este dijo acuerdo nada con de el esto, fondo. ¿no? Porque está de acuerdo, imagino.
Ellos hasta ahora vienen diciendo que quieren conocer la letra chica y que en principio De está de acuerdo con acuerdo. una reforma previsional, digo, no con tocar solamente las jubilaciones de privilegio. Bueno, Juntos por el Cambio hizo la reforma que el FMI quería, que era cambiar el ajuste por inflación. Eso se hizo en el 2017 y de hecho hoy fui al informe, ¿se acuerdan el informe ex post de diciembre? Sí. Que era Sí. este análisis del FMI, que decía, no le tuvimos que pedir al gobierno de Cambiemos que haga una reforma porque ya la habían hecho. Y dice, y esa reforma los ayudó, esto está en el informe ex post, a bajar el déficit fiscal. Bueno, porque hay una alianza política que buscaba exactamente lo mismo, digamos, el proyecto de país del Fondo Monetario, el proyecto de país, o al revés, de la Alianza Cambiemos, el proyecto de país del Fondo Monetario Internacional. Bueno, dicho sea de paso, el expresidente se frota las manos, ¿no? Y manda una carta el fin de semana en el que incluso dice que este gobierno está endeudando a la Argentina. Una cosa muy llamativa, la sobrevida política de ese diario, ¿no? Y concretamente del expresidente Mauricio Macri. Bueno, en realidad es uno de los protagonistas de este acuerdo. Es Claro, el que puso por la eso lo lapicera digo. y nos avisó el día después, digamos. Bueno, entonces para el viernes se supone que se conocen más detalles. Sí. No, No, todo. el viernes todo. Claro. Bueno. Y además Martín Guzmán aclaró que iban a ser muy exhaustivos con todos los detalles y que lo iban a incluir en todos los anexos, porque había habido esa discusión de si mandaban solo un proyecto corto o uno más detallado. Sí, lo último, Puedo Flor, decir lo rapidísimo. último, que hay una parte del borrador, que como es un borrador, falta partes completadas. Dice, esto hay que completarlo, falta el cuadro. Dice, esto que lo complete Vilma Ibarra. Excelente. Mujeres gobernando. Todo el país discutiendo un borrador preliminar. Bueno, nos estamos yendo, Lucila, mañana Sí. a las 8 de la noche, ¿no? Nos volvemos a Sí, encontrar. claro que sí. Que tengan buena noche de lunes.